Hola amigos, bienvenidos a Herbol. Yo soy el doctor Luis Vázquez Bolaños. Saludos a la nutrióloga Esmeralda Soto. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a hablar de síntomas de enfermedad renal y tratamiento con la alimentación, plantas medicinales. Iniciamos. Así es, y bueno, vamos a hablarles de algunos de los síntomas que son provocados por el problema renal y que muchas veces no nos damos cuenta de que los tenemos. Contrariamente a lo que muchas personas creen, el dolor en la parte de la espalda o en el riñón no es siempre un problema de insuficiencia renal. Puede presentarse con otros síntomas, como por ejemplo los pies hinchados, considerando que una de las funciones más importantes de nuestro riñón es estar depurando el líquido y las toxinas. Cuando nuestro riñón no está funcionando bien, pues todo esto se empieza a retener y los líquidos obedecen a la ley de gravedad de nuestro cuerpo y pues obviamente esto tiende a estar en la parte de los pies, por eso es que se hinchan. Quiero aquí agregar unos temas. Miren, el riñón tiene muchísimas funciones, es maravilloso. Simplemente, y se regula por una cantidad de hormonas como endotelinas, óxido nítrico, prostaglandinas, que será, pues simplemente el sistema renina-angiotensina, entre muchísimos más. Lo que casi no saben los pacientes es que en la medida en que tenga suficiente flujo el riñón, suficiente sangre, si le llega suficiente sangre, el riñón está sano en general. Pero en cuanto empieza a sufrir porque hay poca sangre que llega al riñón, hay daño y es muchas veces irreversible en el riñón. Y esto lo digo en el contexto de los pacientes. ¿Por qué motivo? Ahí va. Cuando alguien toma pastillas para el dolor, o sea, antiinflamatorios no esteroideos, aspirina, ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, acetalalaco, o sea, toda esa gama de medicamentos, no el acetaminofén, que la gente le llama paracetamol, ese no, ese actúa diferente. Pero los que son, ya les mencioné, ¿no? Aspirina, ya me entendieron, ¿no? Todos esos. Y la gente los toma sin prescripción médica y abusa de ellos, porque eso es algo muy común. La gente dice, ay, yo me desperté con dolor de cabeza y pues para que no me pase otra vez tomo la pastilla pues 2 años todos los días. Y no se dan cuenta que eso hace que llegue menos sangre al riñón, hace una vasoconstricción en la arteriola aferente, o sea, hace que llegue menos sangre al riñón. Eso es terrible, por causa isquemia al riñón y daño renal. Claro, por tomarlo un día no va a pasar nada, pero como los venden sin receta médica en la farmacia, la gente los compra pues frecuentemente, abusan de ellos y luego les puede dar insuficiencia renal. Ahora, otro tema del daño renal muy interesante. Cuando tienen que entender todo el contexto de cómo funciona el riñón. Cuando llega poca sangre al riñón, entiende el cuerpo y entiende el riñón que llega poca sangre, entonces activa toda una serie de mecanismos que se llama el sistema renina-angiotensina, angiotensina 2 aldosterona. Entonces a la postre, al final, yo lo que provoca no importa se los voy a decir porque luego más vale, ¿no? En la suprarrenal, que está arriba de los riñones, en la zona glomerular, que es hasta mero afuera, se secreta aldosterona, ¿no? O sea, que se quiere aprender es salt, sugar, sex. O sea, de afuera, glomerular, fascicular, reticular. Ahí está, ya se aprendió toda la mnemotecnia. Bueno, ahí se secreta aldosterona. Lo que hace la aldosterona es que el cuerpo retenga sodio y agua. Al retener sodio y agua, aumenta la presión arterial, aumenta la cantidad de líquidos en sangre, entonces llega más sangre al riñón y se salva el paciente. Ahí está la explicación pues científica, ¿verdad? Es muchísimo más complejo de lo que dije, pero eso es para que hablemos en todo el mismo idioma, porque si hablo con unos conceptos extremadamente bioquímicos o de nefrología, que tampoco soy experto, es dificilísimo de entender, ¿eh? Ahora, otra cosa que tiene la función del riñón es controlar todos los electrolitos. Es una cosa maravillosa. Tiene, por ejemplo, el riñón, el túbulo proximal, ¿no? Luego el asa de Henle, luego el túbulo distal, luego el túbulo contorneado cortical, luego el túbulo contorneado medular. Es una serie de mecanismos maravillosos. Es como si fueran filtros. El riñón es como si fuera un montón de filtros o de coladeras, cada una con diferente forma, con diferente estructura para
filtrar ciertas estructuras, ciertas moléculas, diferente tamaño, diferente color, sabor, todo, ¿no? Y el túbulo proximal normalmente es para el bicarbonato. Fíjense, qué interesante, qué interesante. De hecho, los medicamentos que se utilizan ahí, por ejemplo, dorzolamida, astazolamida, todos esos medicamentos, es una maravilla, ¿eh? Y lo que hace es nada más inhibir el bicarbonato, y entonces se va el bicarbonato en la orina, hace que se aumente su excreción. Es una cosa, el riñón es una cosa maravillosa, ¿eh? Es importantísimo mantenerlo sano. Algunas terapias es hidratarse constantemente, aunque no tengan sed, cada 15 o 20 minutos, si se puede, por su trabajo, tómense un traguito de agua, un vasito de agua. Es maravilloso, hace que evacúen plenamente, mantienen los riñones perfectamente hidratados y hace que funcione todo muy bien. Ahorita les digo más conceptos de fisiología del riñón. Así es, entonces estábamos mencionando algunos de los síntomas tempranos. Lamentablemente la enfermedad renal es una enfermedad silenciosa en las primeras etapas. Hay que entender que la insuficiencia renal se divide en 5 etapas. En las primeras 3 a veces el paciente no siente ningún problema o se acostumbra a vivir con algunos de los síntomas. Entonces aquí lo conveniente o lo aconsejable es que las personas, sobre todo las personas que tengan problemas cardiovasculares, problemas de diabetes, pues hay que estarse haciendo estudios de sangre, una química sanguínea para estar checando cómo anda de urea y de creatinina, que estos son algunos de los parámetros que nos van a decir o nos van a ayudar a darnos cuenta de cómo está la salud de nuestros riñones. Entonces ese sería uno de los consejos. Otro punto importante es que la gente debe de saber es que cada año, según la Secretaría de Salud, se están sumando 40,000 nuevos casos de insuficiencia renal. Esto como consecuencia precisamente de la obesidad, de la diabetes y de la hipertensión. Y esto debido a la mala alimentación y a la poca actividad física que hay hoy en día. Entonces decíamos que algunos de los síntomas podría ser la retención de líquidos, también cambios en el aspecto de la orina, por ejemplo, que sea más espumosa. Esto debido a que se está tirando la proteína a través de la orina, porque el riñón ya no está filtrando como debe de ser. No siempre la espuma en orina es debido a eso, también para que no se asusten. Algunas veces es por otro problema que puede llegar a tener, pero no por esto. Lo normal que filtra el riñón de proteínas es menos de 30 miligramos. Es decir, si alguien tiene menos de 30, no pasa nada, no hay ningún problema. El consumo de ciertos medicamentos, el hecho de comer carne hace que, digamos, de forma fisiológica filtre proteínas el riñón, no hay problema. O si alguien hizo ayer mucho ejercicio, se rompen muchas fibras musculares, llega tanta proteína, tantas fibras musculares, que es proteína, así hablando en español es lo mismo, o sea, en general, llega al riñón y entonces se elimina una cierta cantidad de proteínas por la orina, pero es porque hizo mucho ejercicio, es porque comió mucha carne ayer, es porque tomó cierto medicamento. Eso no es insuficiencia renal, es algo normal, no pasa nada. Ya de 30 a 300 miligramos ya es microproteína, ¿no?, en la orina. Y si es más de 300, claro, en 24 horas ya es algo terrible. Pero tenemos muchísimos pacientes. Yo me acuerdo de una paciente que tuvimos aquí, la atendí. De hecho, el testimonio está aquí en YouTube, está por teléfono, pero sí está. La atendí y ella vino con un problema de glomerulonefritis. Que hay muchos tipos de glomerulonefritis: mensaje capilar, la de rápidamente proliferativa, cambios mínimos, membranosa, focal segmentaria. No hablar de eso, porque es muy extenso, no tiene caso hablar de eso. Pero esta paciente te vino por glomerulonefritis, problema del riñón, hablando en cristiano, y eliminó en algún momento hasta 5 gramos de proteína en orina. Fíjense el contexto. Lo normal es hasta 30 miligramos en 24 horas, ¿sí? Pero dije miligramos, mili. Y mi paciente eliminaba 5 gramos en un día. O sea,
5,000 miligramos en 24 horas. Estaba hinchadísima. Ella me lo platicó. En el hospital la estabilizaron. Pero estaba así, parecía como, según ella me platicó, parecía como un globo, ¿no? Puros popotes, así, estaba muy mal. La estabilizaron ahí y le dijeron que pues no se iba a curar su problema. Entonces vino aquí, se puso muy lista y después de hacer lo que yo le di, ya no tenía proteína en la orina, ni siquiera 30 miligramos, nada absolutamente. Ahí están los estudios, buscan el caso. Voy a decir el nombre, me voy a atrever porque me llevo bien con ella, no enojo que se enoje. Se llama Emma, la paciente. Y de hecho, qué bueno, ¿no? Qué fortuna que le fue tan bien. También porque su esposo la apoyó, eso hay que decirlo. Los hombres se apoyan, para que luego vean que sí hay hombres que vale la pena. Seguimos, Esmeralda. Así es, entonces ya van 2 de los puntos, que era hinchazón, sobre todo en la parte de la estructura de los pies, lo de la espuma en la orina, también cansancio y fatiga. Mucho de esto puede ser precisamente por una de las consecuencias que viene siendo la anemia. Imaginemos que el riñón, aparte de ser un filtro y de los más importantes de todo nuestro cuerpo, es como una fábrica, y en esa fábrica se producen hormonas o proteínas que nos ayudan a producir otras sustancias muy importantes para nuestro cuerpo. En este caso estamos hablando de la eritropoyetina, que nos ayuda a producir glóbulos rojos. Si no está funcionando el riñón como debe de ser, pues no se pueden producir esos glóbulos rojos, entonces viene la anemia y como consecuencia el cansancio y la fatiga. Otra de las consecuencias puede ser el picor en la piel provocado por la retención de tóxicos, se llama síndrome urémico. Una de las sustancias que les comentaba hace un momento que empieza a aumentar es la urea. La urea es un producto de desecho precisamente de la proteína de origen animal, que bueno, puede ser de cualquiera, pero esta es una de las que más lo aumentan, y sobre todo carnes rojas. Entonces, para todas las personas que ya tienen daño renal y para las que no tienen, hay estudios que se han hecho, creo que ahorita les voy a decir dónde, por aquí lo tengo, estudios que se han hecho en donde se ha descubierto que aumenta hasta un 40% la posibilidad de padecer problema renal al consumir carne roja. Y si ya lo tiene, el avance o porque también otra cosa que aquí lo decimos muy seguido, pero bueno, lo voy a repetir, es la insuficiencia renal. Lamentablemente es un problema irreversible, entonces si usted ya lo padece, no debe de descuidar ya esta parte de la alimentación. Está acelerando el desgaste. Se ha comprobado que el riñón trabaja el triple cuando usted consume proteína de origen animal, entonces hay que hacerla a un lado. Toda, tanto rojas como blancas, de cualquier tipo de carne. Sí son más tóxicas las rojas porque sí tienen más contenido de hormonas, de antibióticos, de pesticidas, pero aún así la carga proteica para el riñón es muy pesada, hablando de la carne de los animales. Déjenme les digo un paréntesis y seguimos con el tema. Miren, si quieren venir a consulta, amigos, vengan al consultorio. Estamos en los domicilios que están aquí apuntados, o también pueden llamar al número que está aquí en algún lugar en la pantalla y los atendemos por teléfono, no hay ningún problema. Damos consulta también por teléfono a todo el planeta, ¿sí? Abonando aquí un poco a lo que dice Esmeralda, miren, algunos consejos para que no desarrollen insuficiencia renal los diabéticos, hipertensos, todos los demás, y la gente que ya tiene insuficiencia renal y quieren de alguna manera irla deteniendo. Primero, suspender el consumo de carnes. Según carnes, dije carnes cero, ni rojas ni blancas. Refrescos no los consuman nunca, es una porquería, es tóxico, eso es venenoso, entiéndalo. Según tercera, no sé ni en qué punto voy, no importa, vamos a lo que debe ser. Debe de empezar a comer mucha fruta, muchísima fruta, sandía, melón, jícama, pepino. No tiene idea de lo poderoso que es eso como diurético. Limpia los riñones enormemente. Piña, jícama, sandía, melón, pepino, es formidable. El agua de Jamaica también es extraordinariamente depurativa, sumamente diurética, muy muy poderosa. Hagan un ayuno de sandía, todo el día comer solamente sandía, 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 sandía. Además es exquisita, deliciosísima, deliciosísima. Estabas hablando, Esmeralda, estábamos hablando del picor en la piel provocado por la...
Sí, y algo más que me falta agregar a mí de la insuficiencia renal. Bueno, sobre el picor de la piel es la urea, definitivamente. Pero también si se aumenta todavía más la urea, les puede dar encefalopatía urémica, es decir, trastornos neurológicos. Uno está aquí platicando con un argumento coherente, consiste en todo lo demás, ¿no? Pero cuando a alguien se le sube tanto la urea, ya no saben, están confundidos, están obnubilados, están mal. ¿Sí me explico? Sí. Dicen cosas incoherentes, incongruentes, y eso es porque se sube la urea. Todo nada más por eso. Qué terrible. Ya me acordé de lo que les iba a decir. Yo hice mi servicio social en el Seguro Social y en el área de nefrología, recuerdo muy bien, con profunda tristeza lo recuerdo, que la enfermera me dijo que cuando en la sesión de la hemodiálisis uno de los pacientes se ausentara, o sea, uno no llegara a la sesión de hemodiálisis, seguramente es porque se murió. Pero me dijo, cuando pregunte los demás pacientes, ¿por qué no vino este otro paciente? Me dijo ella que no les dijera, porque ya sabían los demás pacientes que si alguno faltaba, era porque se murió, lo más probable. Y la siguiente semana era el otro, y luego el otro. Entonces, es horrible. Imagínense ir cada 2 días a la sesión de la hemodiálisis y decir, no faltó nadie hoy, qué bueno que no faltó nadie. Ahora sí faltó alguien. ¿Qué le pasó? Chin, se murió. ¿Y cuándo me toca a mí? ¿Cuándo me toca a mí morir? Entonces, es algo terrible eso. Es como jugar a la ruleta rusa con las balas esas de 6. No se murió. Uy. Tampoco. Y ahora sí, chino. ¿Quién quiere jugar a eso, no? Está de locos. Exactamente, entonces por eso hay que empezar a cuidarnos a tiempo, no esperarse a tener un problema renal. Estamos hablando de que la alimentación juega un papel muy importante porque es de lo que nosotros hablamos. Si usted no cambia la alimentación, si se espera a tener el problema renal, recordemos que este padecimiento es silencioso y es irreversible. Entonces no se espere, si ya tiene diabetes hay que controlarse, mejor aún si es diabetes tipo 2 se le puede quitar con el tratamiento que nosotros damos. Si tiene hipertensión igual, no hay que vivir siempre del medicamento, o sea, no hay que vivir confiados en que puedes seguir comiendo lo mismo, que al cabo el medicamento te controla, porque en algún momento que te descontrole un poquito va a llegar a dañar los vasos sanguíneos, y tenemos vasos sanguíneos en todo el cuerpo, pero hay unos que son muy delicados, están en los riñones y están en los ojos. Aún con un control correcto con medicamentos, hay daño en el cerebro, en los ojos, en el riñón, mucho más lento que alguien que no tiene buen control, pero lo hay. En cambio, si llevan dieta vegetariana, llevan dieta naturista, herbal, no lo hay. Es así de simple. Ahora, otra cosa que les quiero platicar. Comentaron hace un momento que a las carnes rojas les dan antibióticos y 1000 cosas más. Eso es cierto. De la producción que hay mundial, no voy a hablar nada más de Estados Unidos, de la producción que hay en Estados Unidos de antibióticos en un solo año, de antibióticos, el 90%, o sea, es el 100, el 90% se consume para veterinaria. Y no me refiero porque se enfermó un perro y le dan antibióticos, le dan ciprofloxacino, no me refiero, ojalá se usara para eso. O un caballo y le dan, no sé qué se use, ¿verdad? Y le dan ahí clindamicina, no. Se lo dan de forma profiláctica a muchos animales precisamente para que no se enferme. Para que no se enferme, o sea, va dentro de la comida, ahí les dan muchos antibióticos. El 90% de los antibióticos se utiliza para eso, para engordar y para que no se enferme el animal. Y alguien dirá, bueno, pues qué bueno, ¿no? Que no se enferme. Pues sí, lo que no se dan cuenta es que todo ese antibiótico se crea en el animal y ese ustedes se lo comen. Y eso a la postre, al tener tanta cantidad, contacto con el antibiótico, eso hace que las bacterias creen una mutación, que se hagan resistentes, y al final el que sufre es el individuo, o sea, el ser humano, porque las bacterias son multiresistentes. Y eso es algo terrible. ¿Sí? Sí. Miren, para mí es una bendición que existan los antibióticos. Imagínense a alguien que se moría hace 80 años nomás por una fiebre. Antes se les moría a un niño por una fiebre, algo tan sencillo. Hoy en día
de volada, que tiene meningitis, pues, ceftriaxona, que sin, Aquí el problema es que vancomicina, hay un montón de... La gente ha visto los antibióticos como si fueran la solución para todo, los analgésicos y todas esas cosas. De verdad, las farmacias parecen centros comerciales. La gente está, o sea, la gente ve la solución. Bueno, ya no venden sus antibióticos en problemas. receta, ¿eh? No, pero creo que algunas personas los pueden conseguir y Sí, eso se puede. eso está comprobado. Sí, se que puede. las personas lo siguen consumiendo. Se me fue la palabra. Digo, independientemente de que si los consiguen o no, los analgésicos y todos esos medicamentos que la gente toma, ya sin ninguna... ¿Receta? No. Ya sin ni siquiera decir, antes de que me duele la cabeza o antes de que me pase esto, todo eso está también provocando daño tanto en riñón como en hígado y la gente no se da cuenta que también se está dañando. Ya nada más se les quita el dolor de cabeza con un analgésico como por ejemplo la aspirina, que también es muy dañina para el riñón y con eso creen que ya están bien. Ahora, si por algún motivo su doctor le está recomendando que tome esa pastilla, por ejemplo, a lo mejor usted tiene espondilitis anquilosante y su reumatólogo le dijo, tiene que tomar indometacina, hágale caso. O tiene artritis reumatoide y le dieron, o sea, hágale caso. Pero yo critico terriblemente a la gente que también está diciendo Esmeralda, que dicen, para que no me duela la cabeza, me tomo la pastilla desde antes, pues mejor me la tomo diario y ya no hay ningún problema. Eso es ridículo, eso es gente que no sabe ni lo... Pues es gente que está pero demente. No, y hay muchas personas que, por ejemplo, se enferman, tienen los síntomas parecidos a los del vecino, del amigo, no sé, y al amigo le funciona muy bien algún medicamento y también lo toman precisamente por lo mismo, entonces siguen intoxicando. Y una cosa que sí tiene toda la razón, doctor, que se le agradece mucho a la medicina, pero creo que ya es negocio. No creo, estoy segura que ya es un negocio y la gente está cayendo redondita y los están haciendo más ricos, tanto a ellos como a los de la industria cárnica y a los de la comida procesada y todas esas cosas, porque eso es lo que lo está enfermando y usted cree que se cura con el medicamento que toma, hasta en la televisión lo ve, se lo aseguro, un antiácido, un analgésico, y vamos a la tienda porque ahí mismo se lo venden y de una vez se compra el refresco, las papitas o el pan. Miren, en mi opinión, esta es una opinión muy personal, la industria más corrupta yo que del planeta es la bancaria, o sea, la de los bancos. Ustedes piensan que van a un diferente banco, pero al final le buscan y son un solo dueño en todo el mundo, de casi todos los bancos. Es una realidad, está corrupto hasta las entrañas. El segundo, yo creo que es más corrupto, esa es mi opinión personal, es lo de las... ¿Farmacéutica? Yo diría que los combustibles, petróleo, todo eso, no, hasta declaran la guerra nomás para robarle el petróleo a alguien más. Ahí está Estados Unidos, no nos hagamos tontos. Pero la tercera más corrupta del planeta es la farmacéutica. Imagínense que ustedes tienen un laboratorio y le invirtieron $100 millones para un medicamento, porque es lo que se le invierte, y es muchísimo más, no son $100 millones, es eso como 10 veces. No crean que se gastan, ahí vamos a gastar $3,000 para... No, se gastan un dineral. Y luego resulta que ese medicamento es igual de bueno que el anterior. No importa, tú sácalo al mercado y di que es mucho mejor que el anterior y así tiene que ser, porque si no, quiebra la empresa. Así funciona, no nos hagamos tontos. Es más, si tiene muchos efectos adversos, no digas porque si no vamos a quebrar. Bueno, seguimos con el tema del riñón y ahorita les digo más de la función del riñón. Así es, el siguiente sería las náuseas y vómito, precisamente producido a partir de la urea y la formación de bacterias en la boca que contienen ureasa. También el sabor metálico, por lo mismo. También hipertensión es otro de los síntomas, porque también tenemos una enzima que se llama renina y ella nos ayuda también a controlar la presión. Entonces, si el riñón falla, pues igual no la produce y esto hace que haya un descontrol. Es más complejo todavía que eso. Al tener insuficiencia renal, no se filtra correctamente el agua, porque el paciente tiende a tener oliguria, ¿no? Se tiende a orinar menos de lo normal. Entonces retiene líquidos. Al retener líquidos aumenta la presión arterial, pero también retiene electrolitos normalmente, el que tiene insuficiencia renal.
Entonces retiene electrolitos y retiene líquidos, aumenta la presión arterial. Pero además de todo eso que estamos platicando, además de todo eso, se dañan otras estructuras. Al final de la insuficiencia renal daña el corazón, daña el cerebro, y al final, por muchísimos factores, otra vez aumenta la presión arterial. Hago otra interrupción. Si quieren venir a consulta, recuerden lo que estamos aquí en Guadalajara y en León, Guanajuato, en estos domicilios. Con mucho gusto vamos a atenderlos. También damos consulta por teléfono en el número que está aquí apuntado. Y ya muy pronto tendremos una conferencia gratis aquí en Guadalajara para que vengan y para que aprendan. Todo lo que no puedo decir aquí en YouTube, porque si no, no amanezco, ahí se lo voy a decir en la conferencia, porque a mí hay cosas que a mí no me da miedo platicarlas, ¿eh? No crean que soy tan valiente. No, pues yo sí le sacateo, yo quiero despertar y decir, ay, sí estoy vivo todavía. Hay cosas que no me atrevo a decir aquí en YouTube, pero en la conferencia sí, pues, ¿cuál es el problema? Y por último, los calambres. El calambre también, bueno, el calambre viene siendo la contracción involuntaria y dolorosa de alguno de nuestros músculos. Y esto es porque la sangre no se está depurando como debe de ser, entonces hay un desequilibrio en los minerales del organismo y esto hace que haya calambres. Entonces, para prevenir el problema renal, pues lo mejor sería controlarnos bien la presión arterial y la glucosa en sangre, que viene siendo el azúcar. No llegar a tener diabetes, si es que ya lo tenemos, pues tratar de quitarlo o por lo menos controlárselo. Con la alimentación de preferencia, porque muchos de los medicamentos que les dan para el problema de diabetes pues también pueden dañar el riñón, entonces como que no tiene mucho caso. Algunos sí, por ejemplo la metformina ya no se debe utilizar cuando el paciente tiene insuficiencia renal en un grado muy avanzado. Al principio pues sí, pero ya avanzado no, precisamente por eso. El problema es que desde que está iniciando ya está dañando el riñón, o sea, poquito. Nada más que ya al final no se usa porque si no ya es como, órale, ya muérete. Pues no. ¿Algo más que tengamos del riñón? No, es todo. Miren, les voy a decir otros temas que son interesantísimos del riñón. Miren, el riñón, otra función que tiene es que cuando el paciente tiene insuficiencia renal, tiende a retener potasio, un electrolito. Lo normal es de 3.5 a 5.5 en sangre. Cuando se aumenta a 7.5, un poquito más, bueno, no es un número así exacto, pero un poquito por ahí más, tiende a dañar el corazón y entonces hay un paro cardiorrespiratorio, bueno, cardíaco más bien, en diástole. Sístole es cuando el corazón se contrae, diástole es cuando se relaja. Entonces hay un paro en diástole y no hay absolutamente nada en este mundo, nada, ni siquiera inyectarle adrenalina al corazón, nada que salve eso al paciente. Por eso tienen que tener mucho cuidado con el potasio, la gente que tenga insuficiencia renal, porque no hay nada que se pueda hacer para que se baje el potasio ahí. O sea, y no para que se baje, sino para que se quite la paro en diástole, nada. Eso está clarísimo. Bueno, recuerden amigos, si quieren venir a consulta, estamos aquí en Guadalajara y estamos en León, en estos domicilios. Y les digo una última cosa, el que no tenga un proyecto de vida, escuche esto que le voy a decir, aquel de ustedes que no tenga un proyecto de vida, una meta, apenas y es un proyecto de persona. Tenga metas y fíjelas, formúlelas y lógrenlas, sus metas, aunque sean chiquitas, pero hay que lograrlas, hombre. Bueno, hasta la próxima, Dios mediante, y sean felices. ¡Tschüss!